Hermanos, un ejercicio que a veces nos ayuda para acercarnos a la palabra de Dios en la Santa Misa es buscar qué pueden tener en común las lecturas. En este caso, la primera lectura, que fue del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, y el Evangelio de San Marcos en este capítulo 4. Recapitulemos. El capítulo 10, el pasaje que leímos de la Carta a los Hebreos, es un mensaje a una comunidad que la está pasando muy mal, pero que además ya ha tenido que sufrir en otras ocasiones. Ha tenido que sufrir persecución, ridículo, calumnia, tortura y seguramente muerte. Una nueva oleada de dolor se viene sobre esta misma comunidad. Y por eso el autor de la Carta a los Hebreos les dice: van a necesitar constancia. Acuérdense que ya ustedes asumieron esos dolores en otro momento y los vencieron con la fuerza de su fe y de su unión con Dios. Ese es más o menos el mensaje de la primera lectura. El mensaje del Evangelio nos presenta la humildad de la entrada del reino de Dios. Algo tan pequeño como un grano de mostaza, algo tan pequeño que parece despreciable, pero que sin embargo va tomando fuerza. O también nos hace otra comparación. Nos habla de cómo una semilla que parece que se pierde en la negrura de la tierra, sin que sepamos cómo se va desarrollando y produce toda una planta. Ese podría ser el resumen del Evangelio. Y ahora la pregunta que nos hacemos es cómo podemos comparar estas dos realidades. Empezamos por darnos cuenta que en ambos casos de lo que se está hablando es del reino de Dios. Eso es de lo que se está hablando. Se está hablando de que Dios reina. Pero el reino de Dios es un poco extraño para nuestra mente, porque nosotros estamos acostumbrados a la manera como reinan los poderosos. Con mucha frecuencia los poderosos reinan con grandes despliegues de poder, con gran ostentación. La fuerza, la riqueza, el lujo, la exhibición son elementos muy comunes en los reinos de este mundo. El reino de Dios no parece que sea así. El reino de Dios obra de una manera difícil de describir y de entender, como esa semilla que va creciendo dentro de la tierra sin que lo entendamos completamente. El reino de Dios nos damos cuenta que crece desde lo más pequeño, como la semilla de mostaza, se vuelve grande. El reino de Dios parece despreciado, débil, como cuando una persona es ridiculizada, como cuando una persona es maltratada. Parece como un fracaso. Entonces vamos encontrando parecidos entre la primera lectura y el Evangelio. Tiene que ver con el triunfo de Dios. Y tiene que ver con que el triunfo de Dios no es a la manera del triunfo del mundo. El triunfo de Dios muchas veces pasa por lo que es pequeño, por lo que es débil, por lo que es frágil. Cualquiera diría que hay unos que son los perdedores y hay otros que son los ganadores. Y parece que el reino de Dios queda con los perdedores. Pensemos, por ejemplo, en esa época de las persecuciones en el Imperio Romano. ¿Quiénes eran los
ganadores ahí? Pues los que podían torturar. ¿Y quiénes eran los perdedores? Los torturados. Parecía muy claro eso y sin embargo, ¿quién de nosotros le rinde pleitesía hoy a esos emperadores que solo quedaron en el polvo de la historia? Mientras tanto, seguimos cantando, celebrando y entregando nuestra vida a Jesús. Entonces los que parecían perdedores eran en realidad los ganadores. Pensemos lo que significa el servicio, por ejemplo. Hay personas que en lo más discreto, en lo más sencillo, están sirviendo al otro, sirviendo al pobre, sirviendo al anciano, sirviendo al enfermo, sirviendo a huérfanos, sirviendo a extranjeros. Y el servidor, el que sirve, siempre parece al principio que fuera el más pequeño. Y sin embargo, los servidores son los que traen la presencia de Dios y la victoria de Dios. Entonces, parece que esto va por ese lado. Parece que el mensaje de las lecturas del día de hoy es ese. Es decir, que Dios viene, que Dios reina, pero que el reino de Dios es extraño, es paradójico, porque como la semilla de mostaza parece débil y frágil, porque como las comunidades de cristianos perseguidos parece que sea un fracaso, algo que no tiene futuro. Ese es como el mensaje fundamental. Pero ahora tenemos que responder preguntas difíciles y vamos a intentarlo, ya que no tenemos prisa, gracias a Dios. Vamos a intentarlo. Por ejemplo, esto. Si una persona me maltrata, si una persona se está aprovechando de mí, si una persona es injusta conmigo, porque se cree más astuta o más fuerte o porque es más tramposa, entonces, si yo soy cristiano, ¿qué me toca hacer? Me toca, como se dice, dejarme. ¿Ese es el mensaje cristiano? Es decir, ¿cómo se puede aplicar esta enseñanza sobre el reino de Dios en el caso de la persona que sufre injusticia? Esa es una pregunta bien dura, es una pregunta bien difícil. Sobre todo porque hay muchas formas de injusticia que se dan en la vida. Hay injusticias a veces de los ricos hacia los pobres. Hay injusticias y hay violencia y hay abuso muchas veces del hombre hacia la mujer. Muchas veces hay injusticias de los adultos hacia los niños. Hay injusticias de aquellos que se consideran dueños de un país. Injusticias contra los inmigrantes, contra los que no tienen papeles, contra los que no tienen cómo defenderse. Entonces suena muy bonito decir que el reino de Dios es paradójico y que el triunfo de Dios está del lado de los pobres, pero entonces, ¿qué les vamos a decir a los pobres? A los inmigrantes pobres y abusados, a las mujeres maltratadas, a los que son desposeídos, ¿qué les vamos a decir? Simplemente les vamos a decir, quédense tranquilos porque Dios los quiere mucho y así reina Dios. Esa es una pregunta bien difícil. ¿Cómo se puede responder, Dios mío, esa pregunta? ¿Cómo podemos hacer compatible el hecho de que el reino de Dios llega con humildad y que sin embargo esa humildad no consiste en darle fuerzas al que es injusto, por la razón que sea, porque se cree muy astuto, porque se cree muy hombre, porque se cree muy fuerte, porque se cree muy dueño del país o dueño del mundo? Créanme que he tenido que darle vueltas a esa pregunta muchas veces en mi cabeza, sobre todo porque a uno como sacerdote le llega esa pregunta muchas veces. Por ejemplo, y vuelvo al caso de la mujer. Piense usted en el caso de la mujer que sufre
por la infidelidad del hombre o de la mujer que sufre por el esposo borracho. Entonces, ¿qué le decimos a esa mujer? Simplemente, mira, tranquila, que el reino de Dios ahí va llegando poco a poco. Parece que algunas veces la predicación de algunos iba por ese lado, pero ese no es el verdadero mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace el mundo? La propuesta que hace el mundo es, vuélvete fuerte, vuélvete duro y prepárate para golpear al otro. Prepárate para no dejarte de nadie. Entonces se les enseña, por ejemplo, a los inmigrantes a que hagan marchas masivas y que se lancen contra el ejército a ver si nos van a matar a todos. O se le dice a la mujer, vuélvete fuerte, de manera que si él te va a pegar, tú le pegas 3 veces más. Y vuélvete independiente, y vuélvete dura. Y se le dice al pobre, levántate, hagamos una guerrilla y destrocemos a esos ricos inconscientes. Entonces, fíjate, no nos convence decirle al que está sufriendo simplemente el reino de Dios va a llegar poco a poco a tu vida. Eso no nos convence. Pero cuando empezamos a ver qué sucede con aquellos pobres a los que el marxismo lanza llenos de odio contra los ricos, cuando vemos lo que sucede con esa mujer que se vuelve dura, que se vuelve blindada, ¿no? La típica feminazi, la mujer dura, que tiene como único lenguaje, vénganse contra mí que aquí estoy yo. Si soy capaz de matar a mi hijo, ¿de qué no soy capaz yo? Ese es el lenguaje de ese feminismo extremo. Y entonces uno dice, ¿eso es amar a los pobres? Llenarlos de odio para que se subleven contra los ricos y que terminen siendo al final únicamente títeres y marionetas de otros que vuelven y se montan en el poder. Porque eso fue lo que pasó en Bolivia, eso fue lo que pasó en Venezuela y está pasando. Eso fue lo que pasó en Nicaragua. Entonces, convertir a la mujer en un monstruo de dureza, convertir al pobre en un juguete del marxismo, eso tampoco es solución. ¿Cuál puede ser una solución frente a la injusticia? Bueno, pues parece que la solución está en un secreto tan profundo y tan bello que creo que mucha gente no llega a conocerlo. El secreto no es ceder el corazón a la dureza, ni ceder el corazón al odio. Es decir, en el momento en el que uno empiece a odiar, uno es un perdedor. En el momento en el que uno empiece a odiar, uno es un perdedor. Si uno odia a todos los ricos por ser ricos, si uno odia a todos los hombres por ser hombres, si uno odia a todos los norteamericanos por ser norteamericanos o a los comunistas por ser comunistas, cuando ya el corazón se dejó contaminar de odio, tú eres un perdedor. La cosa más impresionante de Cristo en la cruz es que Cristo nuestro Señor, jamás entregó el corazón al odio. Jamás. Eso es lo más impresionante. Podemos decir que la gran estrategia del demonio, además de despedazarle la carne y torturarle el alma a Cristo, la gran estrategia era lograr convencerlo de que se dejara infectar de odio. Y lo único que no permitió Cristo fue exactamente eso. Entonces el camino no puede ser el odio. Ni el odio al rico, ni el odio al hombre, ni el odio a la mujer, ni el odio al grande, ni el odio al fuerte. El camino no puede ser ese. Pero entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que dejarme? Tampoco es ese. Entonces, mire cuál parece que es el camino. El camino está... Esto suena tan raro. El camino está en el amor al enemigo. Ah, pues otra vez usted nos está diciendo que seamos tontos y que nos dejemos explotar. Otra vez usted les está diciendo a las mujeres que se dejen abusar y que se dejen usar y que tienen que aguantarse todo.
y así con los demás ejemplos que he dado. No. El amor a los enemigos no es ese. Y se entiende bien en el caso de la mujer que tiene por esposo a un borracho, por dar solo un ejemplo. ¿Qué significa amar a un esposo borracho? Mire hasta dónde nos lleva el Evangelio. ¿Qué significa amar a un esposo borracho? Si el amor al esposo borracho hace que él termine de destruir su cuerpo, su dinero, su futuro y su familia en el alcohol, ¿a eso lo vamos a llamar amor? Eso no es amor. Entonces la clave está, y este es el gran secreto del amor en la Biblia, la clave está en solo una frase. Amar es buscar el bien del otro. Entonces la mujer que es esposa del borracho debe amar al esposo borracho. ¿Y qué es amar al esposo borracho? Dejar que abuse, que golpee, que grite, que insulte, que aterrorice a los hijos. No, porque ese no es ningún bien para él. Ese es un daño para él. Entonces, probablemente, la manera de amar al esposo borracho incluye encontrar aquellos recursos, palabras, estrategias que hay que utilizar para que él salga de lo que le está haciendo daño a él y a otros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el marxismo y el cristianismo? El marxismo lo que hace es subirle el volumen al odio. Subirle el volumen al odio para que tú te vuelvas contra ese rico, lo lances al basurero y te montes donde él estaba. En cambio, el cristiano dice, un momento, ¿qué es el bien aquí? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el bien para esa persona? Entonces puede sonar muy raro, pero cuando una persona me está maltratando, yo debo pensar cuál es el bien para esa persona. Y seguramente el bien para esa persona no es que me siga maltratando, eso no le hace ningún bien a la misma persona. Yo sé que suena muy raro esto, pero si lo piensas un poco verás la lógica tan perfecta que tiene nuestra fe cristiana. De lo que se trata es exactamente de eso. Es decir, yo no voy a permitir que tú me explotes. La razón por la que yo no voy a permitir que tú me explotes no es porque yo te odie, sino porque el hecho de que tú me explotes te hace daño a ti. Entonces hay que detener la explotación, pero detener la explotación no para ser yo ahora el que oprime, no para ser yo ahora el que insulta, no para ser yo ahora el que humilla, sino tengo que detener la explotación porque la explotación al primero que le hace daño es al explotador. Por eso Jesús puede rezar por sus verdugos cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la estrategia cristiana frente a la injusticia, ¿cuál es? No es el padecimiento pasivo. El padecimiento pasivo es la simple resignación, que es lo que muchas veces, por ejemplo, se les dijo a los pobres o se les dijo a las mujeres, el padecimiento pasivo. No, pues ya usted se casó, usted hasta ahora tiene que aguantar y tiene que aguantar porque ya usted se casó. No, el padecimiento pasivo no es amor cristiano, porque el padecimiento pasivo es una confirmación del malvado en su maldad. El padecimiento pasivo no es la solución. La solución tampoco es el odio activo. El odio activo es lo que predica, lo que hemos dicho, el feminismo extremo, lo que predica el marxismo, lo que predican todos estos movimientos de reivindicación a través del odio. Porque qué gran triunfo es que yo descubra que tú me odias y entonces ahora yo empiezo a odiarte. Quiere decir que el odio aumentó su poder. Eso no es un triunfo. Entonces, ¿el gran triunfo cuál es? El gran triunfo está en buscar el bien. Y eso significa que muchas veces yo tengo que frenar la explotación y tengo que frenar la agresión. Pero no es un freno desde el odio, no es un freno desde la venganza, no es un freno desde el desquite, no es un freno que simplemente voltea de manera que el que era rico quede pobre y el que era pobre ahora quede rico. No. Es un freno desde el amor. Es que a ti no te hace bien hacerme daño a mí.
Ese es el extraño resumen de esta homilía. A ti no te hace bien hacerme daño a mí. Entonces yo tengo que frenar el daño que tú me estás haciendo. En primer lugar, porque te amo. Entonces, por amor al rico, yo tengo que frenar la explotación del rico. Por amor al varón abusador, yo tengo que frenar el abuso de ese varón. Y así sucesivamente con los otros ejemplos. Esa es la verdadera estrategia cristiana. Y es una estrategia que muy pocas personas llegan a entender. Muchísimas personas creen que las dos posibilidades son o padecer pasivamente, o si no, desquitarse lleno de odio. Pero entre el odio activo y el padecer pasivo está la verdadera solución cristiana, que es amor activo. Amor activo que por amor frena al otro, por amor. Bueno, ahora si nos vamos al ejemplo de algunos cuantos santos, vemos que eso fue lo que pensaron. Hay una frase que me gusta citar de San Juan Bosco, enseñándoles, esto lo he comentado varias veces, pero creo que viene bien aquí también, enseñándoles a sus sacerdotes, que son los famosos salesianos, enseñándoles a sus salesianos cómo tenían que obrar. Y en particular para referirse a la manera de corregir a los jóvenes. Y tengas en cuenta que los jóvenes con los que empezaron trabajando los salesianos eran jóvenes pandilleros, así tal cual. Eran los pandilleros del área de Turín. Ahí fue donde empezó la obra de Don Bosco. Entonces imagínese usted lo que es meter unos pandilleros en la casa y lo que es empezar a educar pandilleros. Por supuesto, muchas veces la paciencia se le acaba al pobre salesiano. Entonces mira la sabiduría de los santos, o sea, la gente que sí entendió el Evangelio. Mira lo que les decía San Juan Bosco, les decía, es fácil soltar un torrente de palabras, pero ahí no estás corrigiendo, ahí te estás desahogando. Fíjese usted. Entonces, yo tengo que distinguir muy bien, si yo, frente a un joven que me acaba la paciencia, estoy obrando con esa torrente de palabras, yo no estoy amando, yo no lo estoy en realidad corrigiendo. Yo lo que estoy haciendo es desahogarme. Entonces la respuesta cristiana es amor activo. No es el padecer pasivo y no es el odiar activamente. Es el amor activo. Y el amor activo es el que parece el más inútil de todos. Porque claro, el marxista que oiga esta homilía, debe haber algún marxista que la oiga, para eso se graba. El marxista que oiga esta homilía va a decir, pero qué tipo tan ingenuo y tan tonto. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a pensar en la manera de amar al explotador? Nada, dele duro. Estalle ese oleoducto, haga una bomba en el nogal, secuéstrele a la gente, tortúrelos para que ellos sepan. Ese es el lenguaje del odio activo. Ese no es el lenguaje cristiano. Otros, en cambio, dicen, no, la resignación, aguantemos. Eso tampoco es cristiano. Es aprender a frenar al opresor, a frenarlo sin odiarlo. Es aprender a cambiarlo sin odiarlo. Porque en el momento en el que yo deje una grieta para que entre el odio en mí, en ese momento ya soy un perdedor. Y yo no quiero ser un perdedor, yo quiero ser un ganador. Claro, como esta solución, que se llama la solución cristiana, es tan rara, pues ahí es donde uno ve lo que significa esto de la semilla de mostaza. O sea, parece algo tan pequeño, parece algo tan ridículo, parece algo tan inútil. Y sin embargo, es el triunfo, es el verdadero triunfo de Dios. Entonces, terminemos. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón que no se deje vencer por el odio. Un corazón que pase lo que pase, no se deje conquistar por el odio. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Un corazón así.
Y segundo, un corazón que tenga tanta luz, tanta, como para ver incluso en la persona que me hace daño, cuál es el bien que esa persona necesita. En el momento en el que se tiene ese corazón, uno empieza a frenar a la gente, pero uno la frena no porque la odie, sino porque la ama. Porque por ellos también murió Cristo, por ellos también se entregó al Señor. Esto que acabamos de exponer, espero que Dios nos ayude a entenderlo. Este es el sentido de lo que dijo Cristo. Amemos a los enemigos. Amar al enemigo es esto. Amar al enemigo no es sentir cosas bonitas por el enemigo. No, el sentimiento llegará mucho después, sí llega. Amar al enemigo es más un ejercicio de luz y de acción. Luz para saber cuál es el bien de esa persona y acción para ponernos en esa ruta. Así entendió Cristo el amor. El sentimiento puede venir después y a veces no llega tan rápido, pero el amor va por ahí. Es luz y es acción. Que venga el Espíritu de Dios a nosotros y haga su obra preciosa en nosotros, porque esto que parece ridículo, que parece imposible, Cristo lo vivió y lo vivieron los santos.